Muy buenos días. Hoy veremos los estados de la materia y también los cambios de estado que sufre la materia. Primero, tengamos en cuenta que no solo existen tres estados en la materia, pero que vamos a trabajar solamente estos tres por el currículum. ¿Ya? Es lo que manda el currículum. Hay más estados, hay alrededor de 6, ¿ya? Pero vamos a trabajar solamente con tres, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Ahora, ¿de qué depende el estado en que se encuentre esta materia? Veamos o vamos a ver que primero la materia está compuesta de partículas y dependiendo de qué tan unidas o qué tan juntas estén esas partículas, es el estado en el que van a estar. Por ejemplo, partículas en estado sólido van a producir que van a estar más juntas. Cuando el elemento está en estado líquido, están un poco más separadas y adquieren la forma del contenedor en el que están. Y cuando un elemento está en estado gaseoso, no tienen ninguna forma, aunque también en parte pueden adquirir la forma del contenedor, pero generalmente no tiene una forma determinada. A diferencia del estado líquido que adquiere la forma de su contenedor y el estado sólido que mantiene su forma independiente del contenedor en el que se encuentre. Tenemos aquí el agua, que es la que pasa por los tres estados. Pero ¿es el único elemento que pasa por los tres estados de la materia? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos el agua en estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. Como pueden ver, en estado gaseoso las partículas están más separadas que en estado líquido. Y en estado sólido es cuando están más juntas. Bien, veamos lo siguiente. Acá tenemos piedras. Estas piedras, como podemos ver a simple vista, se encuentran en estado sólido, pero pueden estar en algún otro estado de la materia o en algún momento han estado en algún otro estado que no sea el estado sólido. Pues bien, recuerden, ¿recuerdan las capas de la Tierra? Pues bien, se puede decir que en cierto modo estas piedras pudieron haber estado en estado líquido cuando se encontraban más cerca del núcleo terrestre y cuando salen en forma de lava. Entonces esa es una situación en la que las piedras pudieron haber pasado al estado líquido. ¿Cómo se llama ese proceso? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes también veamos otros elementos. Bueno, el clásico, el agua, que pasa por los tres estados. Pero aquí además tenemos lingotes de cobre que están en estado sólido, obviamente, pero para formar esos lingotes los pasan por muy alta temperatura. Y ahí ese cobre pasa a estar en estado líquido. Del estado líquido lo ponen en moldes que se enfrían y adquieren una forma sólida. Es decir, por temperatura cambiaron de estado. Por temperatura se fusionaron y pasaron al estado líquido y después por temperatura se enfriaron, se solidificaron y adquirieron la forma del molde en el que estaban, porque están en estado líquido, se enfriaron y se solidificaron, pasando al estado sólido. Otros elementos líquidos, por ejemplo, el aceite. ¿Han visto aceite en estado sólido? ¿O alcohol en estado sólido? Y, bueno, todos han estado, estos dos que nombré recién, están en estado líquido normalmente, pero pueden, bajo ciertas condiciones muy extremas, pasar al estado sólido. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Esto es hielo
básicamente, que bajo ciertas condiciones pasa al estado gaseoso. Y es lo mismo también que ocurre acá. ¿Ven? ¿Ven esa especie de neblina? ¿Por qué se hace tanto frío y neblina cuando se supone que el agua se evapora con una alta temperatura? Aquí están los tres estados de la materia que vamos a estudiar con los nombres de cada cambio. Por ejemplo, tenemos elementos, en este caso el ejemplo principal de agua, en estado sólido, se fusiona y pasa al estado líquido, que fue lo mismo que pasó con el lingote de cobre para volverlo líquido para que adquiera otra forma después. Cuando este líquido pasa por alta temperatura también, se vaporiza o se evapora y pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y también un elemento sólido puede pasar directamente al estado gaseoso en un proceso que se llama sublimación. Pero todos los elementos pueden hacerlo. O sea, ¿ustedes han visto tierra en estado gaseoso o tierra en estado líquido? Acá tenemos un elemento en estado gaseoso. Del estado gaseoso, para que pase al estado líquido, debe condensarse, es decir, debe disminuir la temperatura para que se condense y ocurra esto, que las partículas se acerquen más unas a otras, que como cuando están en estado gaseoso. El proceso por el que el líquido pasa al estado sólido se llama solidificación y requiere también de temperatura, de que esta temperatura disminuya mucho, es decir, de que pierda temperatura. Y obviamente el proceso de gaseoso a sólido es la sublimación inversa. Como dice acá abajo, estos cambios dependen íntimamente de la temperatura. Y aquí es donde tenemos la actividad. Tienen que responder la siguiente pregunta: ¿dónde toda la materia puede sufrir los mismos cambios de estado y así pasar por todos los estados de la materia? ¿Todos los elementos pueden? Solo piénsenlo, solo analícenlo. ¿Un fierro puede pasar al estado líquido? ¿Bajo qué condiciones podría pasar? ¿O la tierra puede pasar al estado gaseoso? ¿Y la madera puede pasar al estado gaseoso o al estado líquido? De eso se trata la pregunta. ¿Y por qué? Obviamente, ¿qué es lo que hace que pasen de un estado al otro? Y bueno, les deseo que tengan una muy linda semana y que estén muy bien. Hasta la próxima.